Clase de repaso para la evaluación sumativa unidad 2. Esta vez vamos a hablar del aparato locomotor. El aparato locomotor es un conjunto de estructuras que permiten que el cuerpo se mueva. Hay tres grandes pilares que conforman este aparato locomotor, que son los huesos o el sistema óseo, las articulaciones y los músculos, que tendremos que ahondar en cada una de estas partes. En conjunto, estas partes se llaman aparato locomotor. Primero, en el sistema óseo, en los huesos, vamos a definir sus funciones. Como primera función y muy importante, los huesos nos dan soporte. Es una estructura resistente para los tejidos y órganos del cuerpo, lo cual nos da la forma. También nos otorga protección. Como dijimos que era una estructura resistente, esto proporciona protección para órganos internos. Por ejemplo, órganos delicados como el corazón y el pulmón que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Y esta cavidad torácica está formada por estos huesos. También nos ayudan a movernos. Pese a que es una estructura sólida y el aparato locomotor en sí abarca más del 70% del peso de nuestro cuerpo, los huesos son livianos y permiten que ésta sea sólido, resistente y, como son livianos, son un soporte para los músculos y nos permiten movernos. Otra función muy importante es la función hematopoyética. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la formación de células sanguíneas. En este caso, ¿por qué se nombran a los huesos cuando hablamos de la hematopoiesis? Porque la médula ósea roja, que está ubicada en la epífisis de los huesos largos, es la que aloja la mayor cantidad de médula ósea roja. ¿Y qué hace esta médula ósea roja? Fabricar las células sanguíneas que posteriormente salen a la circulación. Por eso la función hematopoyética es muy importante dentro del sistema óseo. También tienen la función de almacenamiento. Almacenan minerales, especialmente calcio y fósforo. El hueso, cuando está en desarrollo, cuando está en formación, hace que este calcio y este fósforo ingrese a su interior y ahí es donde se almacena y donde se guarda para, en caso futuro, utilizarlo. Por lo mismo está la función de homeostasis mineral. Homeostasis vamos a recordar que significa equilibrio. ¿Ya? Es una similar a decir que la homeostasis es el equilibrio y en este caso el equilibrio del calcio y el fósforo, que como bien en la función anterior que era de almacenamiento, ahora gracias a este almacenamiento, a esta reserva de calcio y fósforo, en un futuro el cuerpo puede liberar este calcio y este fósforo de la parte interna del hueso para poder aumentar la concentración de los mismos en la sangre. Esto ocurre sí solamente cuando tenemos déficit de calcio y fósforo respectivamente, por tanto el hueso necesita utilizar estas reservas. También esto se relaciona mucho con la osteoporosis, que es enfermedad que vamos a tratar. Dentro de los huesos vamos a hacer una clasificación. Vamos a ver 5 tipos de hueso: el hueso largo, hueso corto, hueso plano y hueso irregular. Además agregamos los sesamoideos, que es un grupo aparte. Los huesos largos, como su nombre lo indica, su longitud es mayor a su ancho. Tienen una zona central que se llama diáfisis y dos epífisis que son los extremos de los huesos largos. El hueso largo está formado también en su interior por la cavidad medular, que tiene médula ósea amarilla, que no debemos confundir con la médula ósea roja, ya que la amarilla es solo acumulación de grasa. Y esto se acumula en la diáfisis del hueso largo. En cambio, en las epífisis tenemos el tejido esponjoso, el cual tiene trabéculas, que son las especies de hoyito de la esponja, y es el que almacena la médula ósea roja, por ende es el que va a producir las células sanguíneas. Tenemos el hueso corto, que generalmente son huesos cuadrados, mismo ancho, más o menos misma altura. Tenemos el hueso plano, que el hueso plano tiene la utilidad de formar cavidades. Siempre el hueso plano nos va a dar protección. Tiene dos funciones: formar cavidades o para inserción muscular amplia, como en el caso del omóplato.
y el hueso irregular, que no tiene una función específica, ya que todos son distintos, por ende van a haber funciones diversas. Entonces, los huesos largos, ya dijimos, su longitud es mayor que su anchura, zona central, diáfisis, cada extremo se llama epífisis. Ejemplo, húmero, radio, tibia, peroné. Los huesos cortos, longitud y anchura similares. Ejemplos más típicos son los huesos del tarso o los huesos del carpo. Los del tarso en el pie y los del carpo en la mano. Los huesos planos, como ya lo dijimos, otorgan protección. Y también, aparte, sirven para inserción muscular extensa. O sea, cuando necesitan músculos muy grandes, necesitan sujeción, necesitan un sustrato donde sostenerse, aquí está también esta función de los huesos planos. Aquí el ejemplo que ya les había nombrado, la escápula o omóplatos, que ayuda a sostener gran parte de los músculos de la espalda. Tipos de hueso. Seguimos con lo mismo. Los huesos irregulares. Los irregulares no tienen forma definida. En este caso, las vértebras, el hueso coxal. Hay varios ejemplos. No podemos otorgar una función específica a los huesos irregulares en común porque al ser irregulares todos son distintos y tienen distintas funciones. Pero recordemos que irregular es porque no lo podemos clasificar en ninguna de las partes anteriores. Y el último grupo, no olvidarse, es los huesos sesamoideos. ¿Por qué no olvidar este grupo? Porque hay solo dos huesos, la patela o rótula y los sesamoideos del pie. Estos tienen como función incrementar la función de palanca de los músculos y también disminuyen el roce del tendón con el movimiento. 2. Patela o rótula y los sesamoideos del pie. En este gráfico mostramos lo mismo que yo les había dicho, una diáfisis, dos epífisis, hay médula ósea amarilla en la cavidad medular, hay médula ósea roja en el tejido esponjoso, también vemos el cartílago epifisiario o metáfisis, que es el cartílago del crecimiento que ayuda a que los huesos se alarguen de forma longitudinal. Y después aquí está el cartílago articular, que lo vamos a ver que es súper importante, pero cuando lleguemos al tema de las articulaciones. Hueso compacto o cortical. Ya vimos los tipos de hueso, ahora vamos a ver cómo se componen los huesos. Cómo se compone este tejido. Lo primero y más importante es este hueso compacto, que la encontramos en la diáfisis, en la parte externa y en la parte externa de todos los huesos del cuerpo. Es el que le da protección y le da soporte. La particularidad de este hueso compacto, que está compuesto por osteocitos, alineados como una especie de placa, de manera bien uniforme, porque forman un tejido denso. Este tejido denso también sí requiere oxigenación, requiere nutrientes que le va a otorgar la sangre, por tanto los huesos también están irrigados por vasos sanguíneos. ¿Cómo llegan los vasos sanguíneos a los huesos? Por estos canales que se llaman, o anillos concéntricos que se llaman canales de Havers. Estos canales de Havers permiten que pasen tanto las arterias como las venas hacia el interior del hueso. Por otro lado, el tejido esponjoso es, claramente su nombre lo dice, una especie de esponja que nosotros vemos que tiene unos hoyitos, se encuentra la mayor parte en la epífisis de los huesos largos, en los extremos, y estas trabéculas se llenan de médula ósea roja, para posteriormente hacer el proceso de hematopoiesis. Volvemos a lo mismo, diáfisis, epífisis, metáfisis o cartílago de crecimiento, que es la zona de unión de la epífisis con la diáfisis y lo que ayuda a que el hueso crezca longitudinalmente. El periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es una membrana que recubre al hueso por fuera, está llena de osteocitos o células osteogénicas también, osteoblastos, y esto se va a encargar de reparar el tejido, de proteger al tejido.
lo nutren y lo reparan. Este es el periósteo, membrana, acuérdense, externa en los huesos. La cavidad medular, también la habíamos nombrado, es la parte interna, la parte hueca de la diáfisis, y se llena de médula ósea amarilla, que es acumulación que es compuesta de grasa. Y el endostio es lo mismo que el periósteo, pero por la parte interna. Recubre a la cavidad medular por dentro. También es una membrana, también tiene células formadoras de hueso osteogénicas, pero va por dentro del hueso. Así se componen los huesos. Estos son los tejidos más importantes, los tipos de huesos más importantes, pero la otra clasificación es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial corresponde a la cabeza y al tronco, y el esqueleto apendicular a las extremidades tanto superiores como inferiores. Observemos incluso que aquí la particularidad de esta imagen, que a pesar de que las clavículas y los omóplatos parecen estar en el tronco, estas hay que recordar que son parte de la extremidad superior porque forman parte de la articulación del hombro. Entonces no confundirlo. Esqueleto axial, cráneo, cara, columna, vértebras, costillas, y apendicular, el resto de los huesos que conforman las extremidades. Podríamos también decir que el esqueleto axial se encarga, o su función más importante es como dar protección, porque acá tenemos la protección en el cráneo para el cerebro, la protección para el corazón y el pulmón de la cavidad torácica, la misma columna vertebral que protege a la médula espinal. En cambio, las articulaciones o el apendicular permite más movilidad al cuerpo. La cabeza. De los huesos de la cabeza, lo más importante que vamos a recalcar son los huesos que conforman el cráneo. Esta cavidad en donde se aloja el cerebro. La mayoría son huesos planos. Los más importantes son parietal, frontal, occipital y temporal. Del hueso hioide y los huesecillos del oído no vamos a concentrarnos mucho esta vez. En el tórax, que recordemos que es parte del esqueleto axial, encontramos vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacro y coxis. O sea, la columna vertebral es importantísimo conocer el número de vértebras de cada sector y cuándo tienen movilidad y cuándo no. También las costillas verdaderas, falsas, flotantes y el esternón. Las características de estos huesos que conforman la cavidad torácica son muy relevantes. De la extremidad superior, clavícula, escápula, que conforma la articulación del hombro, junto con el húmero. Estos tres huesos se unen para formar la articulación del hombro. Tenemos después el radio, la ulna o cúbito, los huesos del carpo, metacarpo y falanges. En la extremidad inferior tenemos los huesos coxales, que forman la cintura pélvica. Tenemos el muslo, ahí encontramos el fémur, que se articula con este hueso coxal para formar la articulación de la cadera, la patela, la tibia, la fíbula, la rodilla. La patela también la conocemos con el nombre de rótula, y en el pie tenemos los huesos del tarso, metatarso y falanges. De los huesos del cráneo, lo más importante que vamos a ver ahora es el hueso mandibular, único hueso móvil del cráneo. Este tiene una característica, que tiene unos agujeros que se llaman alvéolos, que es donde se articula el hueso mandibular con los dientes. Como dije que era bastante importante, eran los huesos que formaban o conformaban la cavidad que resguarda el cerebro, que en este caso primero vamos a ver los huesos temporales, que son huesos laterales inferiores, como en la imagen lo podemos ver en naranjo. Protegen los órganos del oído. Importante que existe un canal que atraviesa la parte interior de estos temporales, como que aparece en la imagen, y esto viene a formar el conducto auditivo externo, que va a proteger, como ya dijimos, los órganos del oído y el equilibrio.
El hueso frontal es uno solo, ¿ya? Forma la frente y el techo de las órbitas de los ojos. Importante también son que en él existen los senos frontales, que son estas cavidades vacíos, estos espacios que quedan ahí que, como ya lo dijimos en clase, en algunas enfermedades, como por ejemplo la sinusitis, se llenan de exudado y se contaminan con bacterias y se transforman en un problema. De los nasales, poco vamos a ver. De los parietales sí son importantes. Los huesos parietales son estos que conforman la parte lateral superior de la cabeza. Están unidos acá en medio por una sutura que se llama sagital. Entonces, de suma importancia saber y recordar el nombre de estas suturas. La sutura que une a ambos parietales es la sutura sagital. La sutura que une a los parietales con el hueso frontal es la coronal o coronoide. Y la sutura que une al occipital y los parietales es la lamboide o lamboidia, que es la parte trasera. Coronal, sagital y lamboide o lamboidia. Y último de estos huesos está el occipital. Lo importante de este hueso es que tiene un gran orificio que se articula con la columna vertebral y por este orificio permite el traspaso de la médula espinal y los nervios del encéfalo que van a recorrer toda la columna vertebral. Cráneo pediátrico, aquí lo que podemos ver es la sutura coronal, la sutura sagital que ya habíamos visto y la sutura lamboidea o lamboide, pero la diferencia en esta imagen que el cráneo pediátrico existe algo que se llama fontanela anterior y fontanela posterior, que son estos puntos de encuentro que todavía no se han solidificado, vale decir, son una sutura cartilaginosa, son una articulación que tiene cierta movilidad y está compuesta de un tejido fibroso, pero que aún no es transformado en hueso. De la columna vertebral, total 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras en el sacro que se han unido, que conforman al final un solo hueso, y 4 vértebras en el coxis que también se han unido y conforman un solo hueso. Desde las cervicales hasta las lumbares existe movilidad. Dentro de las vértebras del sacro no hay movilidad porque estas están fusionadas. Y la última articulación que existe es entre el sacro y el coxis que nos permite el movimiento o la amortiguación para poder sentarnos. Funciones de esta columna vertebral: mantiene la postura, es una estructura de sostén, amortigua, como ya lo dijimos, los golpes, el peso del cuerpo, nos permite movernos, locomoción y movilidad, y además protege el sistema nervioso central, todas las raíces nerviosas que recorren la columna vertebral. Las primeras vértebras que vamos a ver, este primer grupo, son las cervicales. Son 7 vértebras cervicales. Las primeras 2 tienen un nombre especial. La primera, de hecho, se va a llamar atlas, que es la que se articula con la base del cráneo, se une al hueso occipital y va a sostener el peso de este mismo. Por debajo de este atlas viene la segunda cervical, que es el axis. Recibe su nombre por el movimiento de rotación. Viene directamente debajo del atlas, se articulan así. De hecho, conforman una articulación que se llama una articulación de pivote, que nos permite hacer un giro sobre un eje. Después vienen las vértebras cervicales, las 5 que quedan. Estas ya no tienen nombre, se enumeran desde la C3 hasta la C6. Y pasamos a las vértebras torácicas. Son 12. Y lo más importante de este grupo de vértebras es que se unen a las costillas. Y al unirse a las costillas, estas se unen al esternón y son capaces de formar la cavidad torácica que va a proteger al corazón y al pulmón. Todas las vértebras, recordar sí, que además protegen el peso de las vértebras anteriores, o sea, amortiguan el peso de las vértebras anteriores y protegen la médula ósea espinal que va por dentro. El último grupo
antes de llegar al sacro son las vértebras lumbares, que están en la espalda baja. Se encuentran bajo las vértebras torácicas. Son unas vértebras un poco más alargadas y es importante que estas son las encargadas de sostener la mayor cantidad del peso, porque ya son el último grupo de vértebras que queda antes de llegar al sacro. El sacro y el coxis. El sacro estaba conformado por 5 vértebras que están funcionadas y el coxis por 4. En el sacro no existe movilidad alguna. Estas son vértebras que están fusionadas. En el coxis tampoco. Pero sí hay una articulación que es entre el sacro y el coxis que nos permite una cierta flexibilidad y una cierta amortiguación al momento de sentarnos o resistir las caídas. Pasamos importante rápidamente al tórax. En el tórax lo primero que vamos a encontrar es el esternón, hueso plano, forma de puñal y tiene varias uniones cartilaginosas que son los cartílagos coxales, que es lo que le ayuda a tener una cierta flexibilidad para ampliar y disminuir el volumen de la cavidad torácica en la respiración, y esto es la unión que realiza con las costillas. Cerca de la región torácica, pero sin formar parte específica de esta, encontramos las escápulas o omóplatos, que son un hueso plano. Estos huesos no están formando una cavidad, pero recordemos que el hueso plano tenía dos funciones: formar cavidades y la inserción muscular amplia. Esta segunda opción es la que realiza específicamente las escápulas o omóplatos, porque se encuentran en la espalda y permiten la inserción de dos grandes músculos, el trapecio y el deltoides, músculos muy importantes para poder realizar los movimientos de la articulación del hombro. Tenemos ahora este grupo importante de huesos que son las costillas. Hay que ver y aclarar, son tres grupos: las costillas verdaderas, las costillas falsas y las flotantes. Reciben este nombre debido a que tienen articulación con el esternón. ¿Y a qué se refiere? Las verdaderas son los 7 primeros pares que están realmente unidas y articuladas con el esternón directamente por este cartílago, desde la primera a la séptima. Ese es el primer grupo. Después, el segundo grupo son las costillas falsas, que son la octava, la novena y la décima, que reciben este nombre ya que están articuladas, sí, pero de una manera falsa, entre comillas, porque no se unen directo al esternón. La octava está unida a la séptima y así se unen a la última vértebra del grupo de las verdaderas para poder articularse con el esternón. Y las dos últimas se llaman flotantes porque estas definitivamente no se articulan a nada y quedan flotantes, solamente están articuladas con la columna vertebral. También, más que formando parte del tórax, esto se articula entre la clavícula y la escápula o omóplato. La clavícula es un hueso alargado que forma parte de la articulación del hombro. Aquí aparece como parte del tórax, pero es porque está justo sobre las costillas, pero sigue formando parte del esqueleto apendicular, ya que esto es parte de la extremidad superior. En la extremidad superior entonces encontramos el húmero, el radio o el cúbito o la ulna. El húmero se articula con la clavícula y se articula con la escápula para poder formar la articulación del hombro. Después el húmero se articula con el radio para formar la articulación del codo, y a su vez el radio se articula con la ulna o cúbito, también formando parte de la articulación del codo, pero el cúbito no está en contacto directo con el húmero, ya que hay otro tipo de articulación involucrada en ese movimiento. Y finalmente el cúbito y el radio se unen con los huesos del carpo para formar la articulación de la muñeca. En la mano tenemos los 8 huesos del carpo, después vienen los metacarpianos o metacarpos, falanges proximales, falanges medias, que son solo 4 porque el pulgar no tiene falange media, y falanges distales, que son
la última o falangita, falange, falangina, falangita, que se encuentra en algunos libros antiguos con esos nombres. Extremidad inferior, hueso coxal, forma parte de la articulación de la cadera, forma la cintura pelviana, se articula con el sacro. En él existe una diferencia entre la pelvis masculina y la pelvis femenina para el paso del canal del parto, o sea, el paso de la cabeza del bebé por este canal, y el arco púbico de la mujer es más amplio, mientras que el hombre es más agudo. Aquí también encontramos una articulación que se llama sínfisis púbica, que volveremos a nombrar más adelante. Entonces, de esta extremidad inferior veremos los huesos que son los más importantes. El fémur es el hueso más largo del cuerpo, se articula con el hueso coxal para formar la articulación de la cadera, y después en su parte inferior se articula con la rótula, la tibia, para formar la articulación de la rodilla. La tibia es más importante que la fíbula o peroné, porque la tibia tiene como función soportar el peso del cuerpo. La mayor parte del peso que recae en la extremidad inferior se hace cargo la tibia. El peroné es un hueso también de la parte inferior de la extremidad de la pierna, y este viene a darle soporte a la tibia. Cumple la misma función, pero es más un soporte. Entre estos dos, la tibia es mucho más importante. La patela o rótula es uno de los dos huesos sesamoideos que hay en el cuerpo. Está en la articulación de la rodilla y permite mejorar la función de palanca en esta articulación. Extremidad inferior, al igual que la mano, como estaban los huesos del carpo, acá van a estar los huesos del tarso. Pero la diferencia entre la mano y el pie, que los del carpo son 8 y los del tarso son 7. El resto es igual, vienen los metatarsos, falanges proximales, mediales y distales. Las falanges mediales también son solo 4, ya que el pulgar tampoco tiene falange media. Pasamos a la otra estructura importante de lo que es este sistema osteomuscular, que son las articulaciones. Como definición, es la unión de dos o más huesos entre sí con sus elementos de fijación. Se le dice elementos de fijación ya que todas las articulaciones, o la mayoría, hay distintos grupos. No todas tienen los mismos elementos que permiten realizar esta unión. Por eso no podemos especificar que, por ejemplo, todas tuvieran líquido sinovial o todas tuvieran membrana sinovial, ya que algunas no la poseen. Para clasificar las articulaciones, primero vamos a hablar de la articulación según el movimiento. Las articulaciones que no presentan ningún grado de movimiento se llaman sin artrosis o inmóviles. Las que presentan grados de movimiento limitados o escaso movimiento son las anfiartrosis o semimóviles. Y las que presentan más de un tipo de movimiento o un movimiento más amplio son las diartrosis o articulaciones ya móviles derechamente tal. Ejemplos. Sin artrosis, las suturas. No hay ningún tipo de movimiento entre las suturas. Las articulaciones de los discos intervertebrales son anfiartrosis, porque hay movimiento, pero este movimiento es limitado. Y la articulación que existe entre el fémur y el hueso coxal, la articulación de la cadera, es una diartrosis, ya que tiene muchos grados de movimiento. Dentro de las mismas, las diartrosis son articulaciones que tienen gran movilidad, y entre ellas existen, la mayoría está conformada de esta manera, que hay unas estructuras que son las estructuras de sujeción o las estructuras de apoyo, en las que se encuentra el líquido sinovial, que está entre medio de la unión de los dos huesos, el cartílago articular, que recubre la superficie articular del hueso, el ligamento y la cápsula de articulación, que van a mantener un cierre hermético de la misma articulación, la membrana sinovial, que va a producir líquido sinovial, entre otros. La clasificación estructural en base a dos criterios.
Primero, la presencia o no de un espacio entre los huesos, que se llama la cavidad sinovial. O sea, tenemos las diartrosis, que la mayoría tiene esta cavidad. Y el otro es la articulación que no tiene este espacio y tiene distintos tipos de tejido. Entre ellas encontramos las articulaciones fibrosas. Están hechas por tejido fibroso. No hay espacio, no hay cavidad sinovial. La mayoría son anfiartrosis o sin artrosis, o sea, sin movimientos o con movimientos muy limitados. Las suturas, tejido fibroso denso, unión ajustada entre los huesos. Solamente esta articulación está en el cráneo, está presente en el cráneo. Por eso son tan importantes las suturas que ya dijimos. Coronal, sagital, lamboidea, que son un tipo de articulación fibrosa. El segundo tipo de articulación fibrosa son las sindesmosis, que hay una lámina fibrosa, por ejemplo, que une a la tibia con la fíbula, que dijimos que su función era sostener el peso del cuerpo. Entonces, esta articulación permite que estos huesos estén unidos y le da mayor potencia a la funcionalidad de la sujeción del peso. Y la gonfosis, solamente se habla de gonfosis cuando decimos que hay una articulación entre el diente y el alveolo, articulación dentoalveolar en los huesos maxilares o mandibulares del cráneo. Las otras son las articulaciones cartilaginosas. Aquí hay movimiento, la mayoría, pero un movimiento muy limitado. Y también existen otros movimientos. Por ejemplo, la sincondrosis es el cartílago hialino, que es una sinartrosis sin movimiento, y ahí podemos hablar de la placa epifisiaria, o sea, el cartílago que cubre la epífisis no tiene movimiento. El cartílago de la metáfisis tampoco. Y hay otro cartílago que sí tiene movimiento, que es menor, pero hay, y es el de la sínfisis, por ejemplo, la sínfisis púbica, que dijimos que de la mujer el arco era más amplio y se abría para formar el canal del parto gracias a esta articulación, que va a tener movimiento muy poco, pero tiene movimiento. Las articulaciones sinoviales, por otro lado, son las más numerosas, son las que tienen esta cavidad sinovial, se encuentran la mayoría en el esqueleto apendicular y se caracterizan por tener este espacio llamado cavidad sinovial. Dentro de las articulaciones sinoviales también encontramos la de pivote, fosa bola, bisagra, elipsoidal, que las iremos definiendo una a una. Características, importantísimo saber esto, cuáles son las partes de estas articulaciones. La superficie articular lisa, que es la parte del hueso, que esta está finalmente recubierta por un fibrocartílago, que la función es impedir el roce de los huesos y proteger esta estructura. Entonces, superficie articular lisa, que está compuesta por la parte del hueso que va a la articulación, el fibrocartílago que la recubre, la cápsula articular que mantiene el líquido sinovial dentro de su lugar y mantiene ajustada esta articulación, la membrana sinovial, que es un revestimiento interno de la cápsula, no llega a recubrir el cartílago, pero lo más importante es la membrana sinovial, que esta es la que produce el líquido sinovial. Y el líquido sinovial es este líquido que actúa como lubricante de la articulación y además también nutre el fibrocartílago que se encuentra recubriendo la superficie articular, que es la parte del hueso. Y elementos de coaptación. Aquí los elementos de coaptación no todos reciben el mismo nombre y no están presentes de igual manera en todas las articulaciones. Son, por ejemplo, los rodetes, los manguitos, los meniscos, que son elementos que ayudan a mejorar la articulación, pero como les digo, no están presentes de la misma forma en todas. Y finalmente los ligamentos que refuerzan aquí, los ligamentos que vienen a reforzar y vienen por fuera, son cosas que pasan. Y ahora sí, está ajustado. Ligamentos refuerzan la cápsula y refuerzan esta unión, mantienen esta cavidad sellada herméticamente. Tipos de articulaciones sinoviales. 6 tipos. Enartrosis, esferoidales, hueso coxal con el fémur, artrodias, planas, solo desplazamiento.
Ahí los huesos del tarso metatarso. Troclear, segmentos de polea. Aquí troclear, ojo con la articulación del codo, porque el húmero con el cúbito conforman la articulación troclear. Fíjense, húmero, cúbito, troclear, que permite este movimiento de bisagra en 90 grados. Pero en el codo también existe otra que se llama trocoides, que no es lo mismo que troclear. Estas trocoides o pivotes son segmentos de cilindros. Por ejemplo, el radio y el cúbito. Húmero, cúbito, troclear, bisagra. Radio, cúbito, trocoides, pivote, porque es la que nos permite mover el brazo en rotación. Encaje recíproco o silla montadura, se asemejan a una silla de montar. Movimientos de aproximación, extensión, flexión, separación. El trapecio con el carpo. Ese es un buen ejemplo. Condilea, movimientos ovoideos, movimientos de separación, aproximación, articulación entre el radio y los huesos del carpo. Radio y carpo que conforman la muñeca porque tienen este segmento ovoideo. Ahora, aparte de la articulación, habíamos visto que habían unos elementos accesorios, ahora los vamos a definir un poco más, como qué son bandas de tejido conectivo fibrosos que refuerzan la acción de la articulación. Estos pueden ser intracapsulares o extracapsulares. Por ejemplo, los extracapsulares se encuentran por fuera de la cápsula, el nombre lo dice, en el ligamento acá colateral de la tibia, que es un buen ejemplo, y mantiene la sujeción de la articulación de forma pasiva, lo mantiene unido, ayuda a mantener esta unión y refuerza también y protege a la cápsula interior. Los intraarticulares o intracapsulares, acá el ejemplo más común son los meniscos. Los meniscos se encuentran en la articulación de la rodilla, le dan estabilidad a la articulación, dirigen el líquido sinovial a las zonas que hay mayor fricción, esta es una visión superior, visión lateral, y mantienen lubricada esta articulación, o sea, gracias a que dirigen el líquido sinovial, ellos mejoran la actividad de esta articulación. Entonces, estabilidad y dirección o manejo del líquido sinovial. Músculos. La última parte del sistema osteomuscular. ¿Qué son los músculos? Son estructuras constituidas por miofibrillas, que a su vez las miofibrillas están constituidas por células musculares que se llaman miocitos. Importante de los músculos, las propiedades. Función y propiedades siempre van a ser importantes. Y dentro de las propiedades, la primera que encontramos es la extensibilidad o elongación, que es la que le permite al músculo estirarse a su máxima capacidad. Tenemos la propiedad de la contractibilidad, que es la que permite al músculo acortarse, pero sin llegar a perder volumen. Y la elasticidad, que no hay que confundirla con la extensibilidad. La elasticidad es la propiedad de volver a su forma original. Ya sea que el músculo se haya extendido o que se haya contraído, la propiedad de la elasticidad hace que éste vuelva a su forma original. Y finalmente la irritabilidad o excitabilidad eléctrica, que es cómo el músculo responde y cómo se contrae frente a determinados estímulos, en este caso a corrientes eléctricas. Los tipos de músculos también es importantísimo, músculo estriado o esquelético. Lo más importante de este músculo es que recibe su nombre porque tiene estriaciones y aparecen bandas transversales, pero más importante que eso, que este músculo es voluntario, o sea, yo lo puedo manejar a voluntad. No así los músculos lisos. Los músculos lisos reciben su nombre porque no tienen estriaciones y aparte de no tener estriaciones, no son controlados a voluntad, sino que se controlan por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué músculos serán estos? Ustedes se preguntarán. Son, por ejemplo, músculos del estómago, del intestino, en la piel, en los vasos sanguíneos, que son músculos que yo no puedo manejar. Yo no puedo controlar cuántas contracciones musculares espasmódicas del estómago tengo.
Para nada, no puedo controlar los músculos del intestino. Por eso, porque estos se controlan por el sistema nervioso autónomo. Y finalmente, el último tipo de músculo es un híbrido o una mezcla. Al microscopio lo podemos ver como fibras estriadas, podemos ver sus bandas transversales, entonces diríamos es un músculo esquelético. Pero los músculos esqueléticos dijimos que se controlaban a voluntad. Este no es así, porque este es el músculo cardíaco, se encuentra solo en el corazón. Se observa como bandas estriadas, pero responde al control del sistema nervioso autónomo. Igual que el músculo liso, su contracción y relajación son rítmicas y yo no las puedo controlar. En cuanto a la clasificación de los músculos, se clasifican de acuerdo a función, forma, dirección de las fibras, número de inserciones, región topográfica, relación ósea. Músculos los más importantes de la cabeza, maceteros para masticar, orbicular del labio, lo que utilizamos para hablar, orbiculares de los ojos, para cerrar y abrir los párpados, y buccinadores para soplar o silbar. En el cuello está el esternocleidomastoideo, que nos permite girar la cabeza hacia los lados, y el esplenio, que es mover la cabeza hacia atrás. En el tronco, los intercostales, que son importantísimos para la respiración, que los vamos a tener que ver en detalle. El diafragma, que también es importante en el proceso de la respiración. Extremidades superiores. Esto no los vamos a tocar mucho. No vamos a profundizar mucho en ellos, ni de la superior ni de la inferior. Pero sí vamos a llegar a lo importante que son los músculos de la respiración. Entre ellos están el músculo del diafragma, los intercostales externos y los intercostales internos. El diafragma es este músculo en forma de campana o paracaídas que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Lo habíamos visto en el cuestionario que hicimos. Y es importante porque este ayuda también a la respiración. Cuando nosotros inspiramos, ahí funcionan los intercostales externos. Los intercostales externos elevan las costillas en la inspiración y esto aumenta el tamaño de la cavidad torácica. Por algo hace que el aire entre. Y cuando inspiramos también el diafragma se contrae. Y al contraerse también aumenta la cavidad porque el diafragma al contraerse baja. Entonces se dan todas las posibilidades para que el aire entre. En cambio, los intercostales externos actúan cuando nosotros expiramos o botamos el aire, lanzan las costillas hacia adentro y el diafragma se relaja. Y al relajarse sube. Eso disminuye el volumen de la capacidad de la caja torácica, y hace que el aire salga, ya que se encuentra mayor presión en la parte interior que en la parte exterior. Por ahora no vamos a tocar mucho el tema de las presiones, pero sí recordar. Inspiración, intercostales externos. Diafragma, se contrae. Expiración, intercostales internos, diafragma, se relaja. Músculos de importancia clínica, el deltoides. Es un músculo poderoso, grueso, cubre o participa en la articulación del hombro. Es importante ¿para qué? Para la vacunación. En el deltoides se colocan los medicamentos intramusculares, pero que tienen un volumen menor a 2 ml, ya que este músculo no soporta grandes cantidades de líquido. No se puede inyectar más de 2 ml, 2 a 5 como máximo. Y además, estos no tienen que ser sustancias ni cristaloides ni aceitosas. Por ende, el deltoides lo vamos a tener o lo vamos a conocer como la importancia del músculo para poner vacunas intramusculares. Y en los glúteos tenemos el glúteo mayor, mediano o medio y el glúteo menor. El de mayor importancia o lo que vamos a ver acá es el mediano, porque es el sitio común de las inyecciones intramusculares, o sea, ni el mayor ni el menor, glúteo mediano. Y para poder acceder a él, se divide el glúteo en estos cuadrantes y el cuadrante superior hacia la cara externa es el que se
debe ahí pinchar para poder llegar al glúteo mediano. La última parte que vamos a ver, que no estaba en la clase de repaso, en el PPT de repaso, es el autocuidado y las patologías que se relacionan con el sistema osteomuscular. Primero, columna y postura. En columna y postura vamos a hablar de dos patologías o dos enfermedades que son de las más comunes. Primero, la escoliosis, que es la columna en forma de S. Puede afectar a la zona torácica, a la zona lumbar o incluso llegar a afectar a toda la espalda, que es esta deformación de la columna en que hace que quede con una especie de forma de S. Por eso, el nombre, para que se acuerden, es escoliosis. El tratamiento de esta, quinesioterapia. También existen ciertos corsés o artículos que mejoran la postura y van a recuperar un poco más la posición de la columna, pero cuando esto no es grave. Cuando la escoliosis es grave, hay que recurrir a una corrección quirúrgica sí o sí. Se colocan unos implantes a través de toda la columna y esto va a forzar a que la columna vuelva a su posición original y su posición correcta. Por otro lado está la lordosis, que afecta a la zona lumbar. Lordosis lumbar, ¿ya? Esta también es una deformación de la columna en la que hay una ampliación del ángulo de la columna, de la curvatura, pero esta no va hacia los lados como en la escoliosis. Esta es la zona lumbar y va desde atrás hacia adelante. Aquí hay un arco o un ángulo que tiene una inclinación excesiva y anormal. Tratamientos también, ejercicios, kinesioterapia. Y cuando ya es muy grave, el tratamiento es corrección quirúrgica. Tendinitis, inflamación del tendón, inflamación de la vaina que recubre al tendón. Ya esta funda o vaina que recubre al tendón y lo ayuda a lubricarse con líquido sinovial también se inflama. Es una enfermedad osteomuscular, pero no afecta a la parte ósea del aparato osteomuscular, sino que afecta a los tendones y ligamentos. Síntomas: adormecimiento y cosquilleo de los dedos, sensación de hinchazón de la mano y dolor inexplicable en la misma, y debilidad del pulgar al tomar o pellizcar algún elemento. Tendinitis, rotura del tendón. La tendinitis, cuando ya es severa y el tendón llega a cortarse, perdemos el control o movilidad de la zona y por ende, como en la imagen que aparece acá, debe hacerse una corrección quirúrgica. Lumbalgia o lumbago. Es un dolor en la zona lumbar, es una afección osteomuscular. Generalmente hay factores que la provocan: la edad, el tipo de trabajo y la condición física de la persona. Y se debe a cuando existen hernias discales, cuando la persona hace ejercicios forzosos, artrosis, osteoporosis, movimientos bruscos o pesados. Maneras correctas de levantar el peso. Aquí cómo se distribuye el peso por la columna para las personas que sufren de este lumbago. Calcio y alimentación sana. ¿Por qué era importante el calcio? Porque el calcio dijimos que iba a estar como elemento de reserva en los huesos y iba a formar huesos con mayor densidad o mayor firmeza. Y es importante que sea durante toda la vida la administración de este calcio, porque después se relaciona con la osteoporosis. La osteoporosis es la destrucción del hueso, específicamente se destruye la parte del hueso esponjoso, donde sus trabéculas, fíjense que aumentan de tamaño. Aquí ya un aumento grotesco, gracias a los osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos van a hacer este proceso de remodelación o resorción ósea que rompen el hueso para poder liberar el calcio que está almacenado y poder liberarlo a la circulación. Cuando en la circulación existen bajas de calcio, acuérdense la homeostasis mineral que lo vimos al principio. Entonces, si yo necesito sacar esta reserva
porque ya no tengo calcio o los niveles de calcio en la sangre se encuentran muy bajos, el osteoclasto va y rompe estas trabéculas para liberarlo a circulación. Esguince. ¿Qué es un esguince? Es una lesión del ligamento que le da firmeza a la articulación de los ligamentos extracapsulares. Recuerden, el más común es esguince de tobillo y hay 3 grados. El grado 1 donde hay solamente una hiperextensión, donde se inflama este ligamento, acá, que lo podemos ver mejor en esta imagen, provoca hinchazón, hematoma en el tobillo. Entonces, este es solo inflamación. Y en el segundo ya pasa de la hiperextensión y la inflamación a que se rompe parcialmente. No es una destrucción total, o sea, no se rompen todos los ligamentos, pero sí hay destrucción de tejido. Y ya en el grado 3 es cuando el ligamento se rompió completamente y no tenemos nada que refuerce la actividad de esta cápsula ni que la proteja. Para prevenirlo, usar calzado de acuerdo a la actividad. Evitar usar tacones altos, zapatillas que se ajusten apropiadamente al pie y si se va a hacer deportes, hay que estar bien entrenado para ello. Cualquier duda, chicos, al correo vamos a tener una clase en todo caso y vamos a poder aclarar las dudas dentro de la misma. Les deseo éxito para esta nueva evaluación.